Lingua latina per se illustrata. Capitulum sextum, via latina. En este tema hemos visto especialmente las preposiciones y las preposiciones de acusativo. La preposición de acusativo casi la más frecuente es la preposición ad, que indica el lugar hacia el que nos dirigimos y que en latín responde a la pregunta quo vas, quo imus, a dónde vas, a dónde vamos. Por ejemplo, Cornelius ad Willam suam it. La preposición ad siempre va seguido de acusativo. También podríamos decir, por ejemplo, Cornelius ad atrium it, Cornelius ad oppidum it, Cornelius ad campum it, etc. La preposición ante, el significado es muy fácil puesto que se parece mucho al castellano. Lo más difícil es el uso, siempre con acusativo. Mirad esta imagen. ¿Qué podríamos decir? Que Ursus est ante Julium. Nunca ante Julio, nunca ante Julius, siempre ante Julium, con acusativo. La preposición apud, es decir, al lado de, junto a, no confundir con prope, porque prope es lo contrario de procul ab. Apud es simplemente junto a, al lado de. ¿Cómo podríamos decir aquí sobre los servi, sobre los quatuor servi? Julius solus non est, nam quatuor servi apud eum sunt. Quatuor servi apud Julium sunt, apud Dominum sum sunt. Es decir, siempre con la preposición apud con acusativo. La preposición circum también el significado es muy fácil porque en castellano ha dado muchas palabras como circunferencia, circunvalar, circunloquio, etc. Circum oppidum muri sunt, es decir, muri, las murallas, sunt, están, circum oppidum, alrededor de la ciudad. Cuidado, no confundáis traducción con la gramática latina. Nosotros decimos alrededor de, pero eso no quiere decir que se construya con genitivo. Se construye siempre con acusativo. Circum oppidum, alrededor de la ciudad. Circum oppida, alrededor de las ciudades. Circum scholam, alrededor de la escuela, etc. Oppidum, por ejemplo, circum oppidum, alrededor de la ciudad. Inter también es de uso muy frecuente, se construye siempre con acusativo también. ¿Cómo diríais aquí? Julius in lectica est. Est inter ursum et davum. Si decimos que algo está entre dos cosas, las dos cosas van en acusativo. Pero también podríamos decir que, por ejemplo, Julio está en el medio de los esclavos. ¿Cómo diríamos entonces? Julius est inter servos. Muy bien, inter servos, pero en acusativo, siempre en acusativo. Inter anquilas, entre las esclavas, en el medio de las esclavas. Inter oppida, entre las ciudades, en el medio de las ciudades. Inter con acusativo, siempre. Como veis en la representación gráfica, Julius est inter davum et ursum. Vemos la preposición per, por, a través de, ¿por dónde pasamos? ¿Por dónde vamos? Pues también se construye con acusativo. Mirad la frase. Is qui via latina venit per portam capenam Romam intrat. Es decir, per portam capenam, por la puerta capena, a través de la puerta capena. Per seguido de acusativo. Sin embargo, fijaros que hay excepciones. En la frase de arriba dice qui via latina venit. Via latina está en ablativo. Fijaros que tiene esa rayita encima de la A. Para algunas expresiones especiales, como por ejemplo las carreteras, las vías a través de, por las que se pasa, se construye con ablativo, sin preposición. Vía latina, por la vía latina. Es un ablativo muy especial, se llama ablativo prosecutivo y lo vamos a ver utilizado varias veces. También al final de la explicación veremos eso de Romam intrat. ¿Por qué no dice in Romam o ad Romam? Ya veremos por qué. La preposición post es lo contrario de la preposición ante, pero la construcción es idéntica, con acusativo. Davus post dominum est.
Davus est post dominum, davus est post Julium, detrás de. Y la persona de la que estamos, las cosas de las que estamos detrás, se construye siempre con acusativo. Por ejemplo, ¿cómo diríais a Julius respecto a Ursus? Julius est post Ursum, y también en acusativo. Vale. Prope. Prope se parece a apud, pero prope básicamente es lo contrario de proculab, de lejos de. Prope es que estás cerca. Mirad esta imagen, podríais decir que Tusculum prope Romam est. Mirad que Tusculum está cerca de Roma, es prope Romam. Y Brundisium autem, es decir, pero Brundisio, sin embargo Brundisio, proculab Roma est. Brundusium est proculab Roma, Tusculum est prope Romam. Y Roma est prope Tusculum, sed Roma est proculab Brundisio, ab con activo. Vamos a ver una forma especial de decir los complementos circunstanciales cuando son nombres de ciudades y de islas pequeñas. Las tres grandes preguntas cuando decimos los complementos circunstanciales del lugar son ubi, quo y unde. Ubi es dónde está algo, ¿no? Ubi es in insula, in mari, in terra, in opido. Quo et unde. Quo era a dónde y unde de dónde. Fijaros que la respuesta ubi, nosotros estamos acostumbrados a decir in opido, in insula, con la preposición in. Pero cuando se trata de nombres de ciudades o de islas pequeñas, nunca vamos a usar preposiciones. Para decir el lugar en donde está algo, se va a utilizar un caso especial para el nombre de ciudades. Fijaros, Romae est, Tusculi est. Este caso se llama el locativo. Cuando sean palabras femeninas, ciudades femeninas como Roma, va a acabar en ae. Romae significa en Roma. Y cuando sean palabras masculinas o neutras como Tusculum, va a acabar en i. Tusculi est. Está en Tusculo. Brundisi it. Está en Brundisio. Pero si queremos decir está en Córdoba, Córdoba, no decimos in Córdoba, sino Córdobae est. Está en Córdoba. Para responder a la pregunta quo, ¿a dónde vamos? Normalmente se hace con la preposición ad villam, ad insulam, ad atrium. Pero cuando son nombres de ciudades no se pone preposición. Entonces, ¿cómo digo que voy a Tusculo? Tusculum. Roma, Tusculum it significa que va de Roma a Tusculum, hacia Tusculo. Por lo tanto, se construye siempre con acusativo, pero sin la preposición ad. También cuando queremos decir de dónde, unde venis, de dónde vienes. Si es un sitio normal, pues ex loco, de un lugar, ex escola, de la escuela, o ab opido, de la ciudad. Pero cuando son nombres de ciudades, se pone en el mismo caso, en ablativo, pero sin preposición. Tusculo it, quiere decir, viene de Tusculo. Tusculo Romam it, quiere decir, de Tusculo a Roma, va desde Tusculo hacia Roma. Cuando decimos de dónde venimos, siempre en ablativo, siempre en ablativo. Con las cosas normales, con preposición ex o ab. Pero nombres de ciudades sin preposición. Tusculo y. Por último, en este tema vemos la voz pasiva y la voz activa. La voz activa, acordaros que las personas terminan en t si es en singular y en nt en plural. Pero si es la voz pasiva, va a terminar en tur si es singular y en tur si es plural. Así vamos a cambiar y poder hablar de oración activa y oración pasiva. Fijaros en esta frase. Servus es el sujeto, decimos que el esclavo. Pero en la oración pasiva, por el esclavo. El esclavo hace algo o algo es hecho por el esclavo. El complemento agente se construye con la preposición a o ab seguido de ablativo. El siervo, en el sujeto, hace algo.
pero algo es hecho por el esclavo. Servus sacum, complemento directo, ya os estáis imaginando cuál es el verbo, ¿verdad? Servus sacum portat, luego lo veremos. Pero si es en la voz pasiva, el complemento directo, el saco, se convierte en el sujeto de la frase, sacus. El saco. Y ahora nos faltan los verbos. Servus sacum portat. El siervo lleva el saco, pero el saco es llevado por el esclavo. ¿Cómo lo diríamos? Sacus portatur a servo. Muy bien, vamos a ponerlo en plural. Los esclavos llevan un saco. Servi. Lo ponemos en complemento agente, son los que los llevan, los siervos, los esclavos. ¿Cómo es algo llevado por los esclavos? A servis. Los esclavos llevan sacos, complemento directo. En la voz pasiva, los sacos son llevados. Ponemos los sacos de sujeto. Son los saki. Y el verbo, los esclavos llevan sacos, portant. Pero si los sacos son llevados, portantur. ¿Vale? Este ablativo en general se conoce como el ablativo instrumental. El ablativo instrumental ya lo hemos visto antes, con lo que hacemos las cosas, no se pone con la preposición cum. Julius Marcum baculo verberat, no cum baculo. ¿Vale? Este se llama el ablativo instrumental. Hay otro ablativo especial, ya lo hemos visto, cuando vamos por una calle, vía latina ambulat, sin per, y ese ablativo en las gramáticas elevadas le llaman ablativo prosecutivo. Y ahora el último que vemos en el tema es el complemento agente. Se construye también en ablativo, ¿vale? Veamos estas frases. Lidia verbis medi delectatur. Es decir, Lidia es agradada por las palabras de Medo. Por las palabras es una cosa, no es una persona. Entonces el complemento agente se pone sin preposición, ¿vale? Sin preposición. No es que no es una persona, no se dice a verbis. Mirad esta imagen, cómo aparece en el libro. ¿Cómo se dice que Cornelio va a caballo? Es decir, es llevado por un caballo. Cornelius equo vehitur. No decimos ab equo. ¿Por qué? Porque no es una persona. ¿Vale? Entonces se dice equo. Es el complemento agente, está indicando el medio por el que viaja y no lleva preposición, ¿vale? Puedo decir raeda, en latín es el coche. Digo ego raeda mejor. Yo soy llevado por el coche, yo voy en coche. ¿Vale? No digo per raeda ni ab raeda, sino ablativo sin preposición. Ese es el ablativo instrumental. Bueno, y con esto ya se termina toda la gramática del tema sexto, que es bastante. En otros ya era más leve. Hasta luego.